Made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew you always gave installments. Always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments. Give me full communication with you. Your smile, shine a little light. Alright. And don't hide. Shine a little light. Give up on your pride. Do you believe in reinvention? Do you believe that life is holding the clue? Any way to face the silence, any way to face the pain that kills you. Your smile, shine a little light. Alright. And don't hide, shine a little light. Give up on your pride. Don't hide, shine a little light. Give up on your pride. And don't hide, shine a little light. Give up on your pride. Give up on your pride. The moment's gone. Give up on your smile. Life is on. So what's in our dream? You were gone. I got living on the soul. My blood will run. Give up on your pride. The moment's gone. So give up on your smile. Life is on. So what's in our dream? You were gone. I got living on the soul. My blood will run. Give up on your pride. The moment's gone. So give up on your smile. Life is on. So what's in our dream? You were gone. I got living on the soul. My blood will run. Give up on your pride. The moment's gone. So give up on your smile. Life is on. So what's in our dream? You were gone. I got living on the soul. My blood will run. Your smile, shine a little light. Alright. And don't hide, shine a little light. Give up on your pride. Your smile, shine a little light. Alright. Don't hide, shine a little light. Give up on your pride. Your smile, shine a little light. Alright. Don't hide, shine a little light. Give up on your pride. Your smile, shine a little light. Alright. And don't hide, shine a little light. Give up on your pride.
Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Seguro que han escuchado alguna vez eso de que hay historias que merecen ser contadas y también la frase de que si no existiesen, deberíamos de inventar a ciertos personajes. Bueno, pues no les hago ningún spoiler. Precisamente esto es lo que hoy es justo lo que nos une aquí. Y nos unen dos personajes. Desde el buen sentido nos une Arnaldo de Languedoc, pero sobre todo a todos los que hoy estamos aquí nos une Marcial Señarís. Por favor, un aplauso para él. Porque poca presentación en este patio de butacas y en este gran teatro creo que precisa Marcial. Más allá de las circunstancias que hoy, bueno, pues como las circunstancias de la vida y las responsabilidades que ahora tengo dentro de la gestión cultural de la ciudad, pues me hacen que hoy esté aquí como concejal de Cultura. Mi nombre es Irene Ruiz y es para mí un placer darles la bienvenida en el que yo creo que es el corazón de la cultura de Elche, en el Gran Teatro. Digo el corazón, don Vicente, porque el alma la tenemos clara donde la tenemos y está con la jefa, con la patrona. Está en la base, el alma está allí. Pero creo que el Gran Teatro es precisamente, bueno, pues ese centro, ¿no? ese centro cultural de nuestra ciudad. Y como digo, bueno, pues las circunstancias han hecho que yo ahora, por mis responsabilidades, tenga que estar aquí presentando, pero hoy no es una presentación al uso, no es una presentación de un libro normal para mí, es algo más especial, es algo que es diferente, seguramente como para todos los que estamos aquí. Es un encuentro que, gracias a Marcial, pues estamos viviendo. Y es más especial también porque si hace la friolera de más de 20 años a mí me hubiesen dicho, mira Irene, dentro de 20 años vas a estar en el escenario del Gran Teatro con el periodista Marcial Señarís, que es que habrá escrito un libro y tú lo estarás allí presentando rodeada de un montón de gente que es tal, porque además todos son nombres propios aquí. Diría, vaya broma, eso no puede ser verdad. Pero mira, han pasado 20 años y aquí estamos. Y sé que son 20 porque en ese momento, bueno, pues yo empezaba de novieta con el que hoy es mi marido, que también está por aquí, empecé a frecuentar la casa donde él vivía con sus padres, con sus tíos que también están por aquí. Empecé a tener esa familia que también me acogió y conocí a su madre y que también conocía a él y a su familia, que ya entonces, hace 20 años, ya los cuidaba. Han pasado 20 años, Marcial ya entonces era un reconocido periodista y escritor en nuestra ciudad, pero han sido 20 años que no han sido sencillos, no han sido fáciles. A veces la vida te pone piedras en el camino y hay que superarlas. Él las ha superado y están superadas, pero dejan cicatrices. Pero con esa superación, hoy estamos celebrando que siempre, Marcial, yo creo que las buenas ideas, y estoy segura de ellas, siempre encuentran su momento para ser conocidas. Y esta era una buena idea y ahora hemos llegado hasta aquí. Después de esos 20 años de vicisitudes, de dificultades, de aprendizajes en la vida, de seguramente, pues como digo, cicatrices que dejan mucha mella, pero aquí estás, habiéndolas superado y hoy con tu compañero de viaje, si pudiese llamarlo así, con Arnaldo de Languedoc. Así que esperamos todos disfrutar de esta historia, que es, bueno, pues una historia en la que es una novela, como todos saben, del siglo XIII, y que nos invita a recorrer, lo han visto por las imágenes, nos invita a recorrer castillos, nos invita a recorrer caminos, trovadores, nos invita a ver, pero habrán visto que en todo eso que nos invita a ver habrán reconocido, seguro, algunas siluetas, y es inevitable cuando leemos las páginas de Arnaldo de Languedoc y cuando hemos visto estas imágenes, pues reconocer algunos de nuestros espacios, y eso quizá la hace aún más especial. Entre otras cosas, yo también quería
yo decía, bueno, voy a en la presentación cuando estaba preparándome todos estos papelojos que tengo aquí, que luego nunca los sigo, digo, ostras, ¿cómo presento yo a Arnaldo de Languedoc? Sí, y entonces, bueno, pues es verdad que no me ha dado tiempo a leérmelo entero, pero sí hojeando el libro me van a permitir, voy a leer un pasaje muy cortito, pero muy cortito, porque creo que la mejor manera de conocer a Arnaldo de Languedoc se expresa él mismo. Me van a permitir que lea un trocito, sobre todo para ir abriendo boca, porque así estoy segura de qué van a decir. Uno de los personajes, que no voy a desvelar ahora, le pregunta a Arnaldo, contadme más de los tiempos corteses. ¿Cómo es posible compaginar tanta variedad de menesteres, los de hombres de acción y los del compositor y poeta? Sin lugar a dudas, tal variedad define vuestra vida. Sois hombre de gran sensibilidad, más de la que se aprecia. Y entonces, a esa pregunta que le hace un personaje que no voy a desvelar, Arnaldo le contesta, os diré, varias cortes me han honrado, permitiendo que mis cantos y versos y los cantos y versos de los grandes rimadores y aedos resonaran en mi voz, lamiendo los anchos y fríos muros de sus castillos. Dar la vuelta a los hechos, endulzándolos con versos para satisfacción de la necesitada audiencia. Así, conjuraba distintos finales para las historias según el interés del demandante, jugando con la realidad. Me esforcé siempre en contar las cosas tal cual eran, pese a los que siempre les pese. Y dice Arnaldo, mi vida está llena de paradojas. Ciego almas en la recuperación de unas tierras para la cruz y compongo y recito amor a Dios, ya que el mundo emana amor en todas sus variedades. Canto a los placeres terrenales, a la mujer y a las tentaciones que la acompañan. Como ya os conté, en nuestro primer y afortunado encuentro, emprendí vuelos muy altos teniendo alas jóvenes, invirtiendo mis mejores años. Y dentro de la modestia familiar, en el estudio de las armas, los libros, las artes y las ciencias. Yo creo que este fragmento es una descripción de lo que es Arnaldo de Languedoc o de lo que Marcial Signoret ha querido trasladar. Y es esa mezcla de trovador guerrero en el que la vida le hace pasar por tantas circunstancias, que es el amor en estado puro, es decir, el amor del trovador y el amor del guerrero. Yo no quiero extenderme mucho porque sé que hoy los protagonistas son ellos, pero sí que me gustaría, bueno, pues un reconocimiento especial a Marcial, porque al final no es la primera vez que digo esta frase, pero creo que cuando las personas, en este caso como Marcial, altruista y generosamente regalan los dones que tienen y los ponen al servicio de los demás, y hoy nos está regalando pues esta novela, ¿no? que nos va a trasladar a tiempos anteriores y nos va a hacer que cada uno vivamos de alguna manera nuestra particular trovada, nuestra particular guerra. Creo que es de agradecer que siempre culturalmente haya gente inquieta que nos regala momentos en los que cada uno podemos dejar de ser quienes somos para convertirnos en quienes nos guste de cada una de las novelas. Marcial, yo te cedo la palabra porque hoy los protagonistas sois vosotros y te agradezco porque ya te digo, si hace 20 años me cuentan esto, nunca lo hubiese visto, de verdad que no. Enhorabuena y te deseo muchísimos, muchísimos éxitos a ti y a Arnaldo. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación de la novela Arnaldo de Languedoc. En primer lugar, por supuesto, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Irene Ruiz, que con su generosidad y brillantez ha aceptado presentar esta novela. Su comprensión de la historia, como ha demostrado, ha dado a esta obra una presentación inmejorable desde mi punto de vista. Gracias por tu tiempo, tu dedicación y por creer en este proyecto desde el momento en que lo conociste. Este acto no estaría completo sin tu toque especial. Desde niña, es verdad, la conozco, sé que iba a ser una buena profesional del periodismo. Además, su encanto, su belleza, su dicción y su saber estar era el personaje idóneo para presentar esta novela. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por entender, la esencia de mi personaje y por presentar el libro con tanto corazón.
Escuchar tus palabras ha sido un honor y un bálsamo para los nervios del momento de este escritor. Es que estar aquí, perdón, es difícil, porque además nos vemos las caras. Vosotros nos veis a nosotros, pero nosotros nos vemos. Entonces... Bueno, igualmente, mi agradecimiento por el espacio y tiempo dedicado a Arnaldo de Languedoc por los medios de comunicación. Me ha parecido una cobertura excelente. Gracias por ayudar a que la obra llegue a mis lectores y por apoyar a la literatura, pues vuestra labor es fundamental para acercar la cultura a todo el público. Y valoro enormemente el trato que he recibido por los medios. Gracias por apostar por mí. Mi agradecimiento también al equipo técnico de este maravilloso escenario, de este maravilloso gran teatro, por su profesionalidad. A Julián Sáez, amigo, gracias por tu apoyo y por estar siempre a mi lado. No lo olvidaré nunca. También a los escritores que han dedicado sus obras, sus vidas, a la historia, a contarnos cientos de aventuras para dar sentido a mi vida y mostrarme el duro ascenso a esa montaña que es la escritura. A Luis Maestre, cuyas ilustraciones complementan el libro a la perfección, demostrando una vez más su fidelidad inquebrantable. A don Vicente, a don Antonio Jesús, por su paciencia, comprensión y apoyo en los duros momentos que a fe que los he tenido. A mis amigos, a todos vosotros que sois inspiración constante y a los que me leéis, gracias de corazón. Es un orgullo compartir mis historias con vosotros. Acordaos de dejar una buena reseña al final y recomendar la novela, ¿eh? Eso siempre ayuda. Bueno, pues vamos al grano. Arnaldo de Languedoc es una novela madurada a largo tiempo en cuya elaboración he procurado ser fiel a la época y la he sazonado con imaginación. Un escritor es la suma de sus experiencias. Un autor es su obra y la obra es la biografía de un autor. Por si aquello preguntáis, ¿qué tiene que ver Arnaldo de Languedoc contigo o tu vida? Siempre preguntamos lo mismo. Pues eso es lo que acabo de decir ahora. Por encima de su calidad literaria está la capacidad del autor de dar fe de un periodo crucial, como es el del siglo XIII. He tratado de tamizar unos hechos con el adecuado filtro, invirtiendo horas y muchas neuronas, doy fe, ¿eh? Estableciendo la trama, el punto de vista y el carácter de los personajes. Ha sido difícil, a la par que emocionante, controlar y seleccionar el volumen de las bases documentales porque era necesario que tal documentación no ahogase la trama. Fue en un tiempo entre mis anteriores novelas y Arnaldo de Languedoc lleno de avatares físicos y emocionales que provocaron que tuviese que superar ese terrible desierto en el que un escritor se ve abandonado por las palabras y las musas. Para esta presentación he encontrado una. Los argumentos esgrimidos por ciertas editoriales de modelos preestablecidos que no dejaban suficientemente claros los motivos de sus sistemáticas tardanzas, o yo creo que eran coartadas. Momento de desgaste creativo y personal tras el cual recuperé el pulso narrativo. Las novelas históricas cautivan a los lectores por su capacidad de hacer viajar en el tiempo. Una buena ficción histórica, documentada y a la vez creativa, recupera hechos reales y los pasa por el tamiz del lector. Les leo un fragmento. Finales del mes de Todos los Santos, de San Martín y de la siembra del trigo. Noviembre del año de nuestro Señor de 1265. Parecía más un día de primavera. Una vez concluidas las cartas de capitulación, avanzada la mañana, la hueste se puso en marcha, unificándose la entrada del ejército aragonés. Imponente el sonido de pezuñas cerradas, el roce de cueros y el entrechocar de armas y cotas de malla. En filas perfectamente, los caballeros, con altivez desdeñosa, cruzaron la puerta principal de Ils, Elche, a través del rastrillo de hierro con puente levadizo. La historia contiene claves lúcidas para resolver nuestros problemas cotidianos, como bien ha dicho Irene, porque todos somos héroes que nos enfrentamos a incertidumbres. Si somos capaces de interpretar y trasladarlas a nuestra realidad cotidiana, son una fuente inspiradora para nuestra vida de hoy. Hay momentos en el que laten nuestras aspiraciones y conflictos cotidianos porque la vida de todo ser humano es heroica en tanto que nos enfrentamos al cambio, a la incertidumbre. Arduo es el ejercicio de recuperar acontecimientos olvidados o no tanto y darles una perspectiva nueva, desentrañar las intrigas de antiguas civilizaciones, rescatando las turbulencias de las guerras, observando, detectando signos en los paisajes, identificando capítulos en los contornos y en las personas, con charlas aleatorias, diseñando o esbozando los perfiles o los rasgos de una personalidad.
de una vida. Descubriremos en Arnaldo cómo era la existencia de la gente llana en el medievo, sus vinculaciones, sus compromisos. La historia no es un cuento, el pasado existe, es real como nosotros y con un libro lo podemos tocar. Como en todos mis trabajos, he querido plasmar ese mundo a mi manera, ofreciendo al lector vidas alternativas, posibles o probables, que se entrelazan en un mosaico donde la historia, la imaginación y la crónica se confunden con la certeza de que, paradójicamente, la ficción permitirá penetrar en la narración. Es, pues, una novela y no un libro documento como tantos otros. Siempre he pretendido fluctuar entre edades y en entornos, entenderme con la gente sin menoscabo alguno de sus ideas, capaz de tomar la suficiente distancia con la pertinencia de escribir sobre la época y la forma en la que se da vida a figuras muy potentes de aquel tiempo. Las personalidades son tan humanas como imperfectas, con cualidades positivas, pero también otras más cuestionables que protagonizar momentos trascendentales y fascinantes de nuestra historia. Valoro la utilidad de la novela histórica para recuperar y profundizar en personajes poco conocidos y documentados y retratar a otros, como por ejemplo el rey Jaime I, de quien este año se cumple y conmemora el 700 aniversario de su muerte. El texto se adentra en conflictos morales, decisiones ambiguas con protagonistas que no son héroes ni villanos absolutos. Además de ficticios, como he dicho, la novela acoge personajes reales. En ciertos pasajes nos advierte sobre los peligros de la vanidad, de mirarnos como si fuéramos el centro del universo. Se lee en la novela. Lentamente, don Jaime se dirigió al hasta entonces gobernador, personaje que, según los informes, había manejado el lugar de forma correcta, el afamado juez o cadí Ibn Qasar al-Hakimi. Aspectos distintos. El rey cristiano, larga barba y recia armadura que le confería aspecto de fiero guerrero. Frente al rey, las facciones del cadí, a quien se podía leer en el rostro regordete y afeitado como el de una mujer, las horas de tensión padecidas. En este 750 aniversario de la muerte del rey Jaime en 1276, declarado por el Consejo oficialmente como Año Jaime I, en el que se promueve la divulgación del fundador del Reino de Valencia, acotaré lo siguiente. El rey Jaime I acudió en ayuda de su yerno Alfonso X el Sabio para sofocar en Elche una rebelión mudéjar y, en lugar de un asalto violento, logró la rendición de la ciudad en una ejemplar intervención diplomática. Es grande mi responsabilidad al escribir novela de época, por abrir esa ventana del pasado de manera que no aburra, sino que magnetiza al lector, pretendiendo que se presencia en la historia como si se estuviera presente, siguiendo su curso de manera sinuosa, usando en fases una prosa florida, como la de la época, y, por supuesto, un lenguaje comprensible, pero sin romper la inmersión histórica con las legítimas licencias artísticas. Arnaldo de Languedoc trasciende la mera narración, sirviendo como transmisión de conocimiento e inspiración. Arnaldo es un tipo duro, excesivo, sentimental a veces, una figura desbordante marcada por las contradicciones, que ha participado en varias guerras, inteligente, considerado un buen estratega y varias cosas más, seductor y narrador. Arnaldo de Languedoc ama mal, pierde en el amor casi siempre y todo lo sigue con pericia y terquedad. Es un personaje imperfecto. Resulta catárquico observar su furia contra un mundo cruel que castiga a los buenos y premia a los malvados. No es un tipo de entusiasmo fácil y sí de frases sentenciosas. Se otorga a Arnaldo una verdad y una tristeza inconmensurables. Es directo, nítido y feroz, una fuerza de la naturaleza a la que podemos comprender y compadecer. Su personaje late con intensidad. Al tiempo que Arnaldo de Languedoc es un libro de batallas, también es un retrato, a veces intimista, de la época. Cuenta el por qué los personajes lloran o suspiran incluso. Leer la historia de un personaje de una novela es prácticamente igual a vivirla. La mejor forma de entender las vidas ajenas y quizá la propia es a través de la ficción. Para mí, imaginar algo y soñarlo también es vivirlo. Muestran estas tres novelas que, gracias a Dios, he publicado. Leo. Hileras de añosas palmeras lo rodeaban todo. Unas rectas como flechas dirigidas al cielo, otras encorvadas y todas
descansando sus profundas raíces en verdosos terrenos. Otra frase. La élite de la caballería erizaba la formación con los mástiles de banderas y pendones. Por encima de todos se elevaba, enhiesto y gallardo, el gran pendón, sello inconfundible del poder del rey. Los personajes de ficción son verosímiles porque pudieron existir, vertebran el relato y son necesarios nexos para que interactúen las historias. Todos pudieron coincidir en algún momento. A la vez, una novela debe ser tan real que el lector se olvide de que es ficción, que piense que realmente ha sucedido. Hay momentos que nos refrescan, quiero decir, actuaciones y situaciones actuales, pese a que la estupidez se ha apoderado del mundo al pretender reescribir la historia o juzgarla sumariamente con el criterio de estos tiempos. Pues es reducir esa historia, es sesgarla y mirarla con bizquera. La fantasía, la ficción, no es una forma de huir del mundo, sino una manera sofisticada de entrar en él. Personalmente abomino de la perfección absoluta y abogo por narrar las imperfecciones, errores y ambigüedades que marcan la condición humana. A diferencia de mis dos trabajos anteriores, Arnaldo de Languedoc es una novela conclusiva. El veedor tenía su continuación en Relatos de un señorío para rematarla. Esta es conclusiva, absolutamente. Y sobre todo es antialgorítmica. Y me explico. Esa novela pretende permanecer en el tiempo, en tu mente y no verse colapsada, quiero decir, por el alud de novedades y lo impuesto por los algoritmos. He conseguido entender la dimensión íntima de este libro después de haberlo escrito, doy fe. He procurado que se sienta el olor, el agobio, los gritos de rabia o dolor, momentos fáciles y los álgidos de la guerra y los felices, en los que se advierten una efervescencia peculiar. La mirada hacia un pasado tan lejano me conectó materialmente con la historia, haciéndome presente como infinitesimal vestigio. Por circunstancias personales, como decíamos, y la ocupación de mis días, el trabajo nutricio, que le llamo, me obligué a tomar distancia de la novela, dejándola reposar para retomarla con una mirada más fresca. Cuando uno termina un trabajo como este y se publica, se siente elegido, ennoblecido, tocado por la gracia, vamos. Arnaldo de Languedoc ha requerido mucha maduración debido a su complejidad. Ha sido un arduo trabajo, dedicando horas en cuerpo y alma, sin red de seguridad. Ser escritor, y hago aquí un inciso porque los estoy viendo, me enorgullece mucho que esté aquí entre el público, un buen grupo de alumnas y alumnos que tuve en el taller de escritura que impartí no hace mucho en la parroquia de Santa María, me enorgullece tenerlos aquí y que contáis con mi apoyo. Si yo lo he hecho, también podéis hacerlo vosotros. Ser escritor no consiste en aspirar al éxito, o solo eso, sino en aceptar el sacrificio. Un trayecto de disciplina, de aprendizaje constante, de la necesidad de saber decir que no a muchas cosas. Ha sido un compromiso descubrir hasta qué punto uno está dispuesto a sostener una vocación en este contexto difícil, con una literatura que no siempre se presta a la aprobación general. Está claro que la escritura exige una fe ciega, casi irracional, una apuesta a todo o nada. Se cuenta la historia de Arnaldo a través de vidas entrecruzadas, de personajes que hoy son historia y que tal vez pudieron compartir momentos. Excepto en Tierra Santa, por razones obvias, este trabajo lo he vivido, lo he caminado por los lugares donde se desarrollan los acontecimientos en busca de atmósfera propicia. Por ejemplo, Covarrubias, Burgos, toda esta zona que muy bien conocemos unos cuantos de aquí. No es necesario vivir una guerra para que sus acciones sean el testimonio más elocuente. La literatura es capaz de definir la guerra de un modo insustituible y propio, sin necesidad de verse refrendados por la presencia o experiencia concreta de los hechos narrados. Introduzco a menudo flashbacks que para ti, lector, pueden durar un buen rato y varias páginas, pero evidentemente para el personaje, para Arnaldo, suponen segundos. Leo otro fragmento. Arnaldo se concentró, dispuesto a contar cuanto pudiese del relato de su vida, predispuesto Salomón a escucharlo con sumo interés. El languedociano evitó, no sin esfuerzo, que se apoderara de su ánimo la añoranza. Otro fragmento. Un soplo de viento tibio recorrió el jardín abrazando las palmeras, meciéndolas, respondiendo éstas con el agradecido ronroneo de las palmas mientras crujían blandamente sus troncos cimbreantes.
Preparando esta presentación he recordado aquí y allá aquello que me ha emocionado. Creo haber conseguido que no resulte una historia rimbombante. Los personajes son muy humanos y junto a sus virtudes, códigos de conducta, valentía y demás, tienen sus miserias y debilidades. Aparecen en la novela auténticos canallas. Reflejo lo que para mí fue un momento trascendental y fascinante. Ha sido la forma de saldar una deuda con la historia, dicho esto sin inmodestia. Una novela, en fin, que recree y describe con ricos detalles históricos y el papel decisivo de los personajes potentes de aquellos tiempos. Pese a la distancia temporal que nos separa, creo que los lectores se van a ver reflejados con algunos aspectos de la novela, no tanto por identificarse con un personaje concreto, sino con determinadas actitudes, discursos y contradicciones que todos arrastramos. Pequeñas miserias muy reconocibles que nos hablan de una realidad que nos resulta cercana. Gracias por elegir invertir vuestro precioso tiempo en leer este libro. En vosotros he pensado. No debemos entender la lectura como una obligación, sino como lo que es, un placer intelectual, estético y sensorial. Y, por supuesto, un entretenimiento. Ahora, en un momentito, vamos a pasar a ver unas imágenes sobre las ilustraciones que aparecen dentro del libro para ambientarla, pero un momentito, control, que se me ha olvidado una cosa. Quiero agradecer, por supuesto, a Irene de nuevo. Sus palabras, desde luego, vienen desde la amistad, Sí, no de su cariño. cargo, del cariño. Un momentito, que se me ha olvidado algo importante. Pero no nos dejas darte un aplauso después de esta presentación, ¿nada? No tengo ni idea. Jolín. Muchas gracias. Por favor. Bueno, Por favor, vemos muchísimas vemos el gracias. vídeo. Bueno, mientras Pero antes va déjanos darte un aplauso. Sí, por favor, gracias. un aplauso. Enhorabuena. Bueno, dentro de un momentito, si queréis, pasará por ahí por el pasillo un micrófono, si queréis hacerme alguna pregunta relacionada con el libro, os atenderé encantadísimo. Vemos esas imágenes y ya pasamos el micro, ¿vale? Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You have come to journey's end. Sleep now and dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see. All of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. What can you see on the horizon? Why do the white clouds go?
through shadows falling out of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling. Bueno, pues muy gustoso, atenderé a cualquier consulta, cualquier pregunta que podáis hacer. Ya veo que está usted mirándome así de reojillo. ¿Tiene alguna preparada para mí o qué? A ver. Nos has estado explicando un poco pues, esa faceta, sobre todo que tiene Arnaldo, ¿no? Y nos has dicho que no lo tenemos que entender como un héroe, pero sí que al final, no al final de la novela me refiero, sí que un poco en esa heroicidad de ir saltando tantos avatares, él al final simboliza ese héroe, ¿no? Que va un poco... Entonces, ¿cómo pasa Arnaldo, no? Es de vivir sin ser un héroe, pero cómo pasa a ser ese héroe que al final lo llama para las batallas y para Sí, defender llama... a Jaume I, ¿no? O sea, Sí, no, vamos a ver, él viene escapando de una serie de circunstancias que se dan en Languedoc, su tierra, que es una zona que antiguamente pertenecía a la Corona de Aragón, sur de Francia, y la Corona de Aragón era todo uno, ¿no? Bueno, pues se rola por circunstancias que aparecen evidentemente en la novela en las huestes de Jaime I, y aprovecho ese personaje para contar todos los avatares de la conquista de Alicante. Lecant, se llamaba en aquella época, ya anteriormente había sufrido la Mallorca y Valencia. Es decir, el héroe no es tanto en cuanto a que conocemos como el héroe, que lo puede todo y tal. Tiene sus imperfecciones, tiene sus errores, pero es el típico antihéroe que a la vez es héroe porque va en contra de todo. Una época tan dura como aquella, en la que el poderoso era absolutamente poderoso y el que no era nada era absolutamente nada, entonces Arnaldo se rebelaba contra esas cosas y eso le costaba varios destierros y varios problemas. Que me quiero referir que no era un héroe al uso, es decir, lo ganaba todo, tenía tropiezos. Entonces, la heroicidad en ese caso de Arnaldo no es en tanto en cuanto a la espada, tal que también era un buen espadachín, tampoco lo voy a poner de blandengue, ¿no? Pero sí que era un tipo que sabía sobreponerse a las adversidades, que eran muchas, pero no humillando a su compañero, o humillando al vecino o humillando al débil, sino sobreponerse a sus propias adversidades por él mismo. La fuerza de voluntad que era muy importante. Y ya doy paso a los demás, perdón. Pero ya que me has dado pie, es que a mí no se me puede dar. Pregunte usted. ¿Cuántas veces te has releído Periodista. ¿Cuántas veces te has releído la novela? La novela, pues varias veces, evidentemente. Lo que pasa es que tiene un problema. ¿Las cambias cada vez que la relees? No. No. No, cuando la terminé, debido a esos avatares que muchas de las personas aquí lo conocen, pues que problemas que tenemos todos, pero bueno, de salud y demás, pues hubo un tiempo que tuve que dejarla. Pero claro, eso, la ventaja que te da eso es que puedes corregirla, puedes añadir cosas y tal, pero entras en una vorágine, entras en un bucle peligroso porque no la terminas nunca. Quieres añadir cosas y cuando quitas otras parece que le digas a un hijo que lo quieres menos que al otro, no sé, en fin. Es complicado, entonces hay que tomar una determinación definitiva y decir, esto es salir adelante. La leo mucho porque me gustan mucho los personajes que hago. Ten en cuenta que son girones de mi vida, girones de ideas, girones de sueño, horas de estar mirando. Yo de vez en cuando comento con don Vicente y con Antonio Jesús, que son con los que más comparto últimamente tiempo laboral y tal, que para mí cualquiera de vosotros que estáis aquí, cualquier persona que esté tomando un café, sois personajes de novela. Tú ya eres personaje de la próxima novela que voy a hacer. Bueno, quiero decir, voy nutriéndome de personajes, se lo he explicado, los talleres de escritura que he tenido. La vida te da el argumento, tienes que saber ganarlo luego, evidentemente, y tienes que tener esa disciplina. Pero que, contestando a lo que me has preguntado, Arnaldo de Languedoc, desde luego, y no es hacer aquí, bueno, si no me hago publicidad, claro, ¿quién me la va a hacer? Igual es el día. Es una novela que no me harto de leer, porque vas leyendo, parece un tocho, pero no lo es, porque va hilvanando. Yo, a capítulo por día que os aconsejo que leáis, podéis de verdad disfrutar de una muy buena novela. Sí, además tiene una narrativa muy fácil, dentro de que tiene muchísima adjetivación y muchísimos epítetos. Es una explicación que hace casi meticulosa de cualquier espacio, pero aún así se para hacerlo leer
ese olor que sentimos cuando, por ejemplo, ponen el mercado medieval, que ellos procuran poner el incienso, todas estas cosas para procurar ese olor, ese aroma, ese olor es el que yo quiero. Incluso hay fragmentos y momentos de la novela en el que incluso se huele a sangre. Sí, De la manera de... ¿Por qué? Porque en la Edad Media las peleas eran de tipo a tipo. Sí. No habían drones. Fragmentos en que hasta el propio lenguaje y las palabras hacen daño, porque precisamente están relatando una escena que es así, ¿no? Ese medieval tan sangriento, O tú tan o yo. brutal, tal. Sí. Como dice Leo Harlem en algunos fragmentos, tú para mí. Es Sí. decir, aquí el que gane, tal, no habían drones, no habían teledirigidos, era tu vida contra tal, defendiendo una fe, defendiendo al caballero, defendiendo al menesteroso, defendiendo a la dama. Eran una serie de valores que lamentablemente se han perdido, se han ganado otros, y desde luego creo que lo he explicado en la presentación, intentamos ver la historia, bueno, al menos yo así lo creo, desde el punto de vista de ahora, y eso no es así. Ya. En aquella época se pensaba de otra manera, se vivía de otra manera. Hay algunas machiruladas aquí en la novela, y las reconozco, pero porque es que era así. Y Arnaldo, sin embargo, era un poquito más condescendiente, más tal. Pero en aquella época eran violaciones, era no sé qué. Arnaldo tenía el don, no sé de quién le habrá venido, el don de que tiraba ficha y le solía salir bien las cosas. Pero bueno, es una época dura en todos los aspectos, en todos los aspectos. Lo endulzo con algunos versos de trovadores reales que existieron en el siglo XIII, en Occitania, en el Languedoc. De hecho, aquí hay patronos del misteri, hay gente que conoce mucho el misteri, y expatronos también. Cuando vean o lean esos versos o esos fragmentos de canciones de los trovadores del Languedoc, verán que se parece mucho a las letras del misteri, sobre todo en las letras antiguas. ¿Por qué? Porque se hablaba el mismo idioma, la lengua doc, que se llamaba, ¿no? de Occitania. Quiero decir que es una novela que nos implica todo. Es verdad que alguno podrá decir, bueno, eso que tú has contado pasaba, esos son los documentalistas, que son tremendos, ¿eh? Sí. Con los novelistas así vamos un poco, pero es así. Eso pasó en el año concreto, tal. Bueno, dame la licencia de poder meterlo en el para que salga potaje un poco más denso. Bueno, al final los tenéis que tomar esa licencia. Sí. Bueno, por ahí, ¿queréis preguntar algo a Si alguien? nos ponen un poquito más de luz entre el público, por favor, Aldo. Es Gracias. que sí que hay gente. Yo Sí, que ¿ves? no lo veía. Para nosotros hoy, ahora se hace... Gracias. Ahora os vemos. Hola, buenas Gracias por noches, estar ahí. ¿qué tal? ¿Tenéis alguno por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere...? Esto es... Al final es romper el hielo. Lo difícil es el primero. A ver, Sisto. Ah, bueno, pero que te pasen el micro, Isabel. no tiene el... ¿Quién? Bueno, el tiempo ha sido bastante. O sea, relativamente, yo creo que en 2-3 años entre documentación y escribirla estaba lo que había pergeñado ya todo el tema. Lo que pasa es que lo vas perfilando, coges el pegote de arcilla y vas dándole forma. A medida que pasa el tiempo, pues vas adquieres conocimientos también, te lees mucho. Aquí agradezco mucho a los escritores de novela histórica porque son los que nos nutren, ¿no? Aquí no se ha inventado nadie nada. Lo que tienes que hacer es hilvanar luego tus cosas y darle tu fantasía y darle tu idea. Y mucho trabajo. Una novela histórica, hay gente que te dice, yo he escrito esa novela en 3 meses. Bueno, lo que más cuesta, desde luego, es la labor de documentación, por lo que no puedes cometer es antagonismos, ni puedes cometer errores de tal. Y entonces Arnaldo, al levantar la espada dijo, miró su Rolex y dijo, me quedan 10 minutos. No existía el Rolex en aquella época. Hay que evitar esas cosas, ¿no? Luego la religión, que aquí hay varios miembros de tan respetada institución. Evidentemente no era igual en aquella época que ahora. Habían abusos, igual que pueden haber ahora, de poder y todas estas cosas, pero aquella época era luchar. Tenías que estar con ellos o contra ellos. Contra ellos era, en este aspecto, lo que aparece aquí, musulmanes, la invasión, la expulsión de los musulmanes de España. Entonces eso creaba ese conflicto. Pero no había otra historia más. Era tan complicado como eso, pero tan sencillo como eso. Era sobrevivir. Tenías que sobrevivir. El siglo XIII era tremendamente brutal, era muy brutal, pero sin embargo a la vez resurgía en aquella época los trovadores, que eran esos tonticos que iban, que veían, o esos caballeros que veían, iban a caballo y se quedaban mirando, y veían una mujer que se asomaba al ventallón de la torre de un castillo. Se quedaban mirándola, me he enamorado de ella. Iba a los torneos
no sé, por Dulcinea, que decía aquel, por ella, tal, no sé qué, y a lo mejor la tía pasaba de ti un montón o no la volvías a ver en la vida. Pero eso era necesario en aquella época, eso está estudiado, ¿eh? Era necesario en aquella época porque vivías en un ambiente tan brutal, de tanta violencia, que cualquier detalle, por nibio que fuera, de amor, de romance, de delicadeza, te volvía loco. Un tío capaz de pegarte un espadazo, como yo he practicado esgrima mucho tiempo y sé lo que es eso, de pegarte un espadazo y de arrancarte un brazo, sí, era así. Después era capaz de componerte unos poemas y decir, bueno, este tío, qué nenazas, ¿no? Pero bueno, era así. Bueno, por ahí a ver. Dani, ¿no me preguntas nada? Gracias. Bueno, pues si no hay nada, dígame. Allí por allí, Carlos Lozano, por favor, un micrófono para Carlos. Ahí, ya está. Sí. Creo que se me va a oír igual, pero en fin. Sí. Es una pregunta, después de la descripción que has hecho, tengo mis dudas de que si el personaje, o te pregunto si el personaje lo has inventado o tienes alguna referencia, porque referencias de un Comte Arnau las hay. Hay un romance del siglo XIII, historia del Comte Arnau. Este personaje era, por lo que yo sé, de Narbona. O sea, estamos hablando de, como has dicho tú, del sur de Francia, el límite con Cataluña. Entonces, si no lo habías leído y te lo has inventado, probablemente has debido dar con el tipo. No, el personaje. O sea, que el personaje existe. La palabra Arnaldo, el nombre Arnaldo, era muy típico de esa zona. Evidentemente, como tú has dicho. No conocía ese personaje, pero Arnaldo, de hecho, era de Béziers. O sea, el personaje Béziers, que está en la zona de Languedoc, como decía. Está Carcassonne, está Béziers, está Narbona, está tal. Busco ese personaje, ese nombre, pero de hecho, uno de los personajes importantes que viene con Jaime I y con el que el protagonista Arnaldo de Languedoc tiene un conflicto es el ilustrísimo y reverendísimo Arnau de Gurb, que fue el obispo que estuvo aquí, estuvo gobernando aquí en esta zona, tal, muy amigo de San Raimundo de Peñafort, muy amante y muy defensor porque él trajo a esta zona el amor y la devoción por la Virgen. Eso lo trajo Jaime I y Arnau de Gurb, el amor, porque aquí habían cristianos, pero tenían sus historias. Quiero decir, claro que existen personajes y seguramente Arnaldo es un hombre muy conocido y muy reconocido. El Comte, el personaje tiene, no sé si es legendario o real. No, Arnaldo de Languedoc leyenda, ¿no? Es inventado. Arnaldo de Languedoc es inventado. Es un Vivales, es un Faidit que llega a ser caballero, pero por sus habilidades en la esgrima y por sus habilidades en el trobar y por sus habilidades amatorias, si quieres que te lo diga más claro. O sea, era un hombre que destacó y llegó a ser caballero, que eso existía, se llamaban faidit en aquella zona, porque habían dos diferencias, habían caballeros que venían de linaje, pues tú eras hijo del conde de no sé qué, ya eras directamente caballero, te nombraban, y habían otros que se lo curraban, que se lo ganaban, como Arnaldo de Languedoc. Arnaldo de Languedoc tuvo que hacer muchas cosas y algunas bastante feas para poder llegar a ser caballero, pero una manera de salir de la miseria. Era un inconformista, mejor dicho. Él quería ver la vida, él quería salir de la mulón que le llamaban, que eran esos caseríos que habían, vecinales, donde uno nacía y moría ahí, sin trascendencia ninguna. Lo que te decía, era sembrar, recoger, hacerte mayor y morir. Él no quería eso. Y de hecho, alternaba en las cortes, en los palacios, con trovadores y gente así, porque quería ser culto. Era una inquietud que había. De hecho, todos los trovadores que salían eran personas que se formaban en las escuelas o vivías en los palacios y te enseñaban. Pero yo procuro precisamente lo que tú has dicho, Carlos, y lo que supongo que alguno de vosotros estáis pensando también. Yo intento con los personajes que pongo aquí que crear una inquietud, que digáis, bueno, este personaje existió, o esto existía, esto que dice Marcial de trobar, o esto existía tal, pero es verdad que se metían esos leñazos en las batallas, pero es verdad que no podías tener piedad ni compasión de uno, no podías tener compasión. No podías tenerla. En una batalla cara a cara no podías tener compasión. Perdías la vida. No tenías por qué tener miseria de corazón,
que es misericordia, ¿no? Si no, que me corrijan. No podías tener misericordia. ¿Por qué? Porque era tu vida o la del otro. Y sin embargo eras capaz de componer un poema a unos ojos bonitos, a una trenza que veías colgando, pero te montabas unas mentales que no veas. Pero claro, personajes existen. De hecho, entrelazo algún puzzle entremezclando personajes. La ficción, Carlos y queridos amigos, la ficción consiste en eso. En hacer que el personaje de ficción, que no existe, que me he inventado, pero que sea capaz de tomar su trabajo. Hombre, Arnaldo de Languedoc es el que escribe la rendición de Elche con Jaime I. A ver, ¿quién sabe escribir? Los escribientes y este hombre que es trovador, vente para acá. Eso es mentira. Pero es el personaje, lo utilizo para hilvanar y contar lo que realmente sucedió. Eso es lo bonito. Saber jugar, saber documentarte y no meter patinazos, porque eso es importante. Claro. Más. Luego hay una firmica de libros ahí fuera, pero bueno, las preguntas... ¿Quién quiere preguntar? ¿No vais a preguntar qué tiene el personaje de Arnaldo de Languedoc del escritor? Pues como nos ¿No? has dicho que no preguntemos eso, está todo el mundo... No, Marcial. pero... Sí, a ver, por ahí. Hola, Marcial. ¿Cuánto de marcial tiene el personaje Eso. Ya- protagonista? Ya había tardado, amigo. Pues lo voy a contestar. Todo y nada. Es decir, nada, yo no que yo sepa, ¿eh? Lo mismo en sueños sí, pero yo no he matado a nadie. No he estado en guerras así tan sangrientas como las que hubo por esta zona y en otras. Tampoco tanta doncella de tanto palacio tampoco, ¿eh? Pero lo que son los sentimientos sí, pero yo no, cualquier escritor. Es decir, tú puedes inventarte una situación, puedes inventarte el entrelazar acontecimientos y cosas. Lo que no puedes inventarte es lo que puedes inventarte es disimular tus sentimientos, pero yo, por ejemplo, y hay gente aquí que me conoce, yo ya sé lo que es caer sobre un caballo y no me he caído en la vida de un caballo, pero el otro día me pegué un borrazo que puede ser más o menos parecido a eso, ¿no? Entonces, esa experiencia ya la tengo. Yo sé más o menos lo que puede ser pegarte un guarrazo de cayéndote de un caballo. Pues situaciones así son las que escribo. Yo no puedo inventar cosas, no puedo inventar lo que Irene siente, tal, pero sí que puedo escribir y representar lo que yo siento por ella ahora mismo. Ese es el tema. Lo que siento en otros personajes, pues también. Es lo que a mí me gustaría que sintiera las damas que aparecen aquí, pues las que están a bien conmigo es porque yo creo que estén a bien conmigo. Y lo he escrito. Todo el mundo pero no le preguntéis nunca a un escritor qué tiene el personaje de ti, porque te tiene todo. Todo. El escritor lo único que hace es hilvanar acontecimientos e historias, pero claro que tiene de su vida. Claro que sí. A ver. Pues... Allí, sí. sí. Buenas noches. Hombre, Manolo. Hola, Nit. ¿Qué capítulo ha sido el que más has tenido que reescribir, que se te ha puesto más duro, que lo leías y Defíneme, dices, se me ha puesto más duro. ¿cuál es el que más has reescrito, que no te terminaba de gustar y has tenido que volverlo otra vez y otra vez hasta que has dado con lo que te gustaba? Sería destripar un poco el tema, pero sí que te diré, hay uno que es el que... un enfrentamiento dialéctico que tengo con el obispo Arnau de Gurb por una serie de circunstancias complicadas que llegan a acontecer casi al principio de la novela prácticamente, que de ahí evidentemente es donde empieza ya el nudo de lo que va a transcurrir la novela. Y ahí hay unos diálogos en los que intento reflejar la manera de pensar de aquel tiempo, la manera de pensar del poder, la manera de pensar del contestatario y del inconformista, que aunque parezca mentira, en la Edad Media lo existía, Arnaldo de Languedoc, y la manera de pensar y de existir y de actuar del que le daba absolutamente todo igual, que es decir, ¿sabes? El que ponía el cazo. Estamos hablando de un tiempo en el que se entra en Elche y estamos hablando, en esa primera parte, luego hay más, pero en lo que me has preguntado, el que se entra en Elche y en el que se va a proceder a la repartición de tierras. Aquí hay personajes importantes como el repartidor, otro personaje importante también que aparece en la novela, ese existió, el nombre no, pero el personaje sí. El repartidor era el que decía, bueno, esto que lo tienen los moros, como les llamaban en aquella época, los moros, pues estos expropiados, ustedes se van al Raval y esto se lo quedan los colonizadores que vienen conmigo.
los judíos, que también estaban aquí, se van a la zona morera y tal, a la Mórida, perdón, y ahí se quedan y esos están. Y ahí existe Arnaldo no se conforma con eso. Arnaldo, en todo caso, piensa que son sus compañeros los que han dado la vida, los que han dado la cara, los que han sangrado, los que tienen más derechos. Y ahí empieza una serie de conflictos. Es complicado por eso, Manolo, y a los que habéis pensado en esa pregunta, es complicado porque te planteas, en aquella época se pensaba así, pero con el pensamiento ahora dices, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Pero es que en aquella época era así. En aquella época existían los fueros, recién hechos los fueros del rey Jaime I, que era el que procedía a las reparticiones y tal. Pero es un trabajo arduo ese que te he dicho en ese capítulo. Luego hay otros en los que se entran en conflictos de guerras, en conflictos de cosas que es interesante que lo leáis. Yo no tengo mucho pie de página. Sí que pongo al final un pequeño diccionario para explicar nombres y tal. No pongo mucho pie de página. Yo prefiero explicar lo que os he dicho antes de los flashbacks. Sí. Es decir, y Arnaldo pensó, voy a matar a este. No. Arnaldo pensó, voy a matar a este porque necesita tal, y lo voy a hacer de tal manera. O sea, le explico para que tú veas la situación y cómo me lo cargo, por ejemplo. O al revés. Esas son las situaciones. A ver. Bueno, pues igual. A la de una, a la de dos, nos vemos luego ahí fuera en la firma de libros y si tenéis Luego más seguro preguntas. te harán más preguntas. Más preguntas.